Muy buenas tardes. La Universidad San Ignacio y EAN le dan la bienvenida a ustedes que se han conectado con nosotros. En esta oportunidad vamos a terminar el ciclo cultural con Cortázar, ¿no? Tenemos invitados de fuera, de universidades que no son del país. Yo los voy a presentar, pero también quisiera que tomen nota del título de esta reunión académica. Es Explorando el universo de Julio Cortázar. Vamos a tener tres miradas sobre Julio Cortázar, miradas muy distintas, miradas enriquecedoras que nos van a hacer gustar la literatura, porque la literatura sirve para la vida. En tiempos de pandemia creo que la literatura es verdaderamente un bálsamo para todas nuestras penas, los simples mortales. Pero como no voy a hablar como un griego, sino como un peruano más, vamos entonces vamos a presentar a nuestros expositores en este ciclo de expositores latinoamericanos. En primer lugar, vamos a tener a Patricia Palmucci, traductora literaria y de especialidad de idioma inglés e intérprete simultáneo y consecutivo de idioma inglés por la UMSA con especialidad en formación docente de la Universidad del Este. Se ha desempeñado como docente de inglés en diferentes organismos como el Ministerio de Educación de Argentina, la Biblioteca del Congreso de la Nación, la Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación. Ha ocupado diversos cargos en la Biblioteca del Congreso de la Nación, así como la conducción del programa de radio Colores de Voces. Actualmente se desempeña como profesora de inglés en el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, fines dependiente del Ministerio de Educación de Argentina. Bienvenida, Patricia. Gracias por haber aceptado la invitación de la universidad. Otro invitado es Ricardo Ruiz Angulo. Él es magíster en educación y especialista en docencia universitaria con experiencia docente de más de 25 años. Ha trabajado en distintas universidades de Bogotá, Colombia. Trabaja desde el año 1996 en la Universidad EAN, en la Facultad de Humanidades, orientando distintas cátedras, cultura y literatura, competencias comunicativas, aprende a hablar en público, estudios culturales, cine, teatro y creatividad, entre otros. Es director teatral universitario desde 1991. Ha puesto en escena obras de Ionesco, Arrábal, Enrique Buenaventura, el Teatro de la Candelaria, entre otros. Trabajó con el maestro Santiago García durante 10 años en el taller permanente de investigación teatral de la Corporación Colombiana de Teatro y también desarrolló estudios de teatro en Argentina, Uruguay y España. En el 2015 recibió el premio a Mejor Dirección Escénica en el Festival de Teatro de Ascún, Cultura, por el montaje de la obra La Maestra, la Autopsia y la Tortura, de Enrique Buenaventura. Ricardo, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Finalmente, Mario Aguirre Guardia, quien es licenciado en Economía y magíster en Administración AMBA, ha ocupado cargos ejecutivos en el sector privado y público en finanzas corporativas y administración estratégica. Su tesis de licenciatura fue premiada como Magna Cum Laude. Ha sido docente en la Universidad del Pacífico y en la USIL. Actualmente labora en la Bolsa de Valores de Lima, Bursen, Centro de Estudios. Es miembro fundador de la Mesa Mitológica de Joseph Campbell de Lima, Perú. Es gestor cultural en el Consejo Municipal del Libro y la Lectura de San Borja y coordinador del Club de Lectores Virtuales de dicho distrito. Mario, muchas gracias por asistir. Gracias por siempre estar con nosotros, vertiendo todos tus conocimientos. Sin mayor preámbulo y teniendo a Patricia adelante, creo que te doy el pase, Patricia. Entonces, somos todo atención y estamos muy a gusto de poder escuchar. Aviso para los que nos están, nuestros público asistente, que son estudiantes, profesores e interesados en la obra de Cortázar. Por favor, formulen sus preguntas por el sistema del chat para poderlas responder al final de la charla.
Adelante, Patricia. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por tu cariñosa presentación. Y bueno, antes que nada quería agradecerle a Celso y a vos, Enrique, la invitación para charlar sobre Cortázar y por permitirme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. También le quiero agradecer a mis compañeros Ricardo Ruiz Angulo y Mario Aguirre, porque siempre es un honor para nosotros los argentinos que los investigadores de otros países se interesen en un escritor como un escritor argentino como Cortázar. Y también quería agradecer a la Universidad EAN y a la Universidad San Ignacio de Loyola por permitirme participar en esta charla. Bueno, yo elegí charlar de algo que es mi especialidad, que es la traducción. Y Julio Cortázar fue uno de los mejores traductores a la lengua castellana. Entonces vamos a hablar un poco de la obra de traducción de Julio Cortázar de Edgar Allan Poe, de toda la obra de Edgar Allan Poe. Y también quisiera hablar un poco en general de la traducción en la vida de Cortázar. Entonces, para empezar, quise ubicarnos un poco en el tiempo. Julio Cortázar nació en Bruselas accidentalmente, como ustedes saben, en 1914 y falleció en Francia en 1984, en París. Él siempre decía que tuvo un nacimiento belicoso, porque su nacimiento coincidió con la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, él y su familia tuvieron que estar en Europa hasta 1918, que fue cuando finalizó la Primera Guerra Mundial. Recién ahí pudieron volver a la Argentina. Su padre tenía un cargo en la Embajada Argentina en Bélgica, y bueno, a eso era lo que se dedicaba. Entonces, en 1918, cuando ellos volvieron a la Argentina, se fueron a vivir a un barrio, una localidad que se llama Banfield, de la provincia de Buenos Aires, y Cortázar vivió allí con su madre, su tía y su hermana más chica, Ofelia, que la vieron en la foto anterior, y vivieron allí casi toda su infancia solos, porque su padre abandonó a su familia cuando él tenía 6 años, y vamos a ver un poquito más adelante que esto tuvo consecuencias en su obra y en su trabajo. Entonces él se crió entre mujeres, digamos, y era un chico enfermizo, que le gustaba mucho leer, leía muchísimo. Él siempre contaba que sus escritores preferidos cuando era chico eran Edgar Allan Poe y Julio Verne. Era lo que más leía él de chico. Entonces, vamos a hablar un poquito de su educación. En varias entrevistas lo he escuchado a Cortázar quejarse porque él no pudo tener una educación universitaria. Se había notado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero por este hecho que les comentaba de que su padre había abandonado la familia, él tenía que ayudar económicamente a su madre, entonces no pudo seguir estudiando. Pero sí se recibió de maestro, y en 1948 él obtiene el título de traductor público de inglés y de francés, de los 2 idiomas. Estas carreras, que usualmente llevarían 4 años para cada idioma, él hizo los 2 traductorados en 9 meses. Este hecho no va a ser gratuito para la salud de Cortázar. Durante el resto de su vida él va a tener miedos, obsesiones. En esa época se le decía surmenage, no sé si ustedes se acuerdan, cuando un estudiante se pasaba de la raya estudiando, digamos, y quedaba mal. Él tuvo ese problema, y vamos a ver después cómo se refleja también en su literatura eso. Él comienza a trabajar como maestro
en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, pero decía que no era un trabajo que le gustaba mucho. A él lo que más le gustaba era traducir. Vamos a ver en sus propias palabras qué pensaba él de este hecho. Él dice que primero fue traductor y luego escritor. Y dice, pienso también que lo que me ayudó fue el aprendizaje muy temprano de lenguas extranjeras y el hecho de que la traducción desde un comienzo me fascinó. Si yo no fuera escritor, sería traductor, dice él. Era un trabajo que verdaderamente le gustaba mucho y que él aconsejaba como vemos acá en este consejo, entre comillas, porque él dice que no era amigo de dar consejos, pero que él le aconsejaría a cualquier escritor joven que tuviera dificultades para escritura, si yo fuese amigo de dar consejos, que deje de escribir por un tiempo por su cuenta y que haga traducciones, que traduzca buena literatura, y un día se va a dar cuenta de que puede escribir con una soltura que no tenía antes. O sea, él habla de la traducción como un ejercicio también para la escritura. ¿Cuál fue el trabajo de Cortázar como traductor? Fue un trabajo muy importante. Él trabajó para organismos internacionales como la UNESCO, la Comisión de Energía Atómica en Viena. En 1951 trabajó como traductor para la Cámara Argentina del Libro, y en 1954 viaja a Italia, donde empieza la traducción de la obra en prosa de Edgar Allan Poe por encargo de la Universidad de Puerto Rico. Él se había presentado a varios organismos, a concursos en varios organismos internacionales para trabajar como traductor, y se presentó con su primera mujer, que fue Aurora Bernardes, en un concurso en la UNESCO. Se presentaron los dos, porque Aurora Bernardes también era traductora. Y en una entrevista que hace, después de la muerte de Cortázar, en una entrevista que hace Aurora Bernardes con Mario Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, que en ese momento también trabajaba en la UNESCO, le bromea con ella y le dice que en los pasillos de la UNESCO se decía que, porque habían sacado el primer y segundo puesto, que la que había sacado el primer puesto era ella, pero no se sabe bien si era solo una broma o era verdad. Las tres compañeras más importantes de Cortázar, Aurora Bernardes, Eugenie Carbelis y Carol Dunlop, fueron traductoras. O sea, vemos la importancia de la traducción hasta inclusive en su vida personal. En 1951, Cortázar se instala en París con su primera mujer, y ahí es donde la Universidad de Puerto Rico le hace el encargo de la traducción en prosa de la obra de Edgar Allan Poe. Y tengo algunos números anotados con respecto a lo que fue el trabajo en la traducción de Poe. Cortázar trabajó en la traducción de Poe, de toda su obra, desde septiembre de 1953 hasta junio de 1954, es decir, 303 días. Los dos tomos de la obra de Edgar Allan Poe tienen traducidos en 1.661 páginas, a razón de 450 palabras más o menos por página, y esto supone que Cortázar tenía que traducir 5 páginas y media por día. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los que alguna vez quisieron hacer una traducción saben que si la traducción se abandona, si queda desatendida, las páginas se empiezan a multiplicar, y se empiezan a multiplicar como los conejitos del cuento Carta a una señorita en París. Bueno, a este trabajo, además de la traducción, Cortázar le agregó una biografía muy buena de Edgar Allan Poe de 85 páginas y 202 notas del traductor.
bueno, esto podría resumir más o menos lo que fue la importancia. Cuando Cortázar gana este concurso con su mujer en la UNESCO, trabaja contratado como freelance durante un tiempo para la UNESCO, y al poco tiempo la UNESCO le pide que queden efectivos los dos, y Cortázar no aceptó. Para ese entonces ya se había ido a vivir a París, a Francia, y él quería conservar su libertad, entonces no aceptó la propuesta de la UNESCO para seguir trabajando como traductor efectivo de la UNESCO. Les cuento que la importancia que tiene este trabajo. Para los traductores, trabajar en las Naciones Unidas y en la UNESCO es como Disneylandia, es el trabajo soñado. Pero bueno, ni él ni su mujer lo aceptaron, porque, como les digo, querían conservar su libertad. Bueno, y hablando de los conejitos, de Carta a una señorita en París, les quería comentar, porque la señorita en cuestión del cuento, les cuento más o menos de qué se trata, André, le presta su departamento a un traductor, su departamento en Buenos Aires a un traductor, y él le escribe una carta para disculparse por los desastres que están causando en el departamento unos conejitos que él ocasionalmente vomita. Dice en su cuento: justo entre el primero y el segundo piso sentí que iba a vomitar un conejito. Nunca se lo había explicado antes. No crea que por deslealtad, pero naturalmente uno no va a ponerse a explicarle a la gente que de cuando en cuando vomita un conejito. Este es una cita parte del cuento. Entonces, este cuento nos permite, desde mi punto de vista, reflexionar sobre dos hechos. Primero, sobre los conejitos. Se ha teorizado muchísimo sobre lo que representan estos conejitos del cuento, pero volviendo a la historia esta que les decía, que les contaba antes, de las obsesiones de Cortázar, yo me atrevo a pensar que los conejitos pueden representar o las ideas propias del traductor, o los errores del traductor, las inseguridades, las indecisiones del traductor, todos los problemas psicológicos que puede acarrear para un traductor el trabajo que está haciendo. El otro hecho, que para mí es más importante, creo, es que Cortázar, lamentablemente, nunca escribió teorías sobre la traducción. Esta teoría hubiera sido indispensable para los traductores literarios que lo seguimos, que vinimos después que él, y para la escritura de una teoría de la traducción, no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica, que es algo que nos está faltando. Eso no se ha escrito. Y la traducción en Latinoamérica está íntimamente relacionada con la literatura. No es así en otras partes del mundo, en otros países, pero en nuestra Latinoamérica la teoría de la traducción está relacionada con la literatura, porque los máximos exponentes de la traducción literaria han sido escritores como Borges, como Octavio Paz y como Cortázar mismo. Entonces, les decía que nosotros, los traductores literarios, buscamos en las obras que leemos de Cortázar, buscamos entre líneas para saber qué pensaba él, cómo encaraba las traducciones. Y él habla de los traductores y de las traducciones, por lo menos en dos cuentos. En Carta a una señorita en París, y en otro cuento que se llama Diario para un cuento. En este cuento, les cuento un poco de qué se trata. Aquí, en este cuento, él habla claramente sobre el oficio del traductor, porque el protagonista del cuento es un traductor público que ocasionalmente se dedica a traducir
las cartas de las prostitutas de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, que las prostitutas escribían con los marineros. El traductor se hace muy amigo de una de las prostitutas y termina finalmente involucrado en un asesinato por sus traducciones. Pero miren lo que le pasaba. Él dice, el protagonista dice, en mis ratos libres yo traducía Vida y Carta de John Keats de Lord Houghton. O sea, él se dedicaba a traducir las cartas de las prostitutas, trabajo que no le gustaba mucho, pero mientras tanto traducía literatura. Bueno, vamos a ver, estas son algunas de las traducciones que hizo Cortázar, tanto del inglés al español como del francés al español, porque traducía maravillosamente los dos idiomas. Por ejemplo, del francés al español, Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, está considerada junto con las obras en prosa de Edgar Allan Poe. Estas dos están consideradas como entre las mejores traducciones que se han hecho al español de obras en otro idioma. Vamos a ver entonces que les cuento una experiencia personal. Cuando uno empieza a estudiar traducción aquí en las universidades de Buenos Aires, los profesores suelen hacer estas maldades, y una de las maldades que me hicieron a mí fue el primer día que empecé a estudiar traducción, pedirme que eligiera un párrafo de un cuento cualquiera de Edgar Allan Poe y que lo tradujera al español. Entonces yo elegí que se llama La Máscara de la Muerte Roja, e hice mi versión al español de lo que estaba leyendo en inglés. Y cuando terminamos nuestra traducción y le entregamos orgullosos nuestra versión de la traducción, los profesores nos hicieron leer la traducción de Cortázar. Entonces, esto me pasó hace muchísimos años, imagínense el shock, que todavía no me lo puedo borrar, que es el momento en el que uno empieza a pensar, bueno, tengo que dedicarme a otra cosa, porque este nivel no sé si lo voy a lograr nunca. Y eso, que este párrafo de La Máscara de la Muerte Roja, es el párrafo inicial del cuento, era un párrafo relativamente sencillo. Pero imagínense ustedes esto. Este cuento, que se llama el cuento 1002 de Scheherazade, que está en esta colección de Edgar Allan Poe, tiene en inglés estas palabras, que algunas de las palabras significan algo, otras no significan absolutamente nada. Tenemos entre medio ahí el nombre Sinbad, y los demás, lo otro son sonidos, solamente sonidos. Entonces, imagínense que Cortázar lo resuelve con este patapum, catabón, tirilín, Sinbad, mantantirulirulá, rataplan, chimpum. Hace lo mismo, elige palabras que saltan, que cantan, que no significan nada, pero mantiene el sentido de lo que el autor Edgar Allan Poe quería lograr en inglés. Solamente un escritor con la genialidad de Cortázar puede hacer eso. Menos mal que no me dieron a mí este párrafo para traducir. Y en este cuento que se llama X en un suelto, Poe cuenta la historia del director de un periódico, el señor Cabezudo, Mr. Bullethead en inglés, que era incapaz de escribir una palabra que no tuviera una O. Entonces, Cortázar, me fui ahí. Cuando el señor Cabezudo entra en disputa con una editorial, con el director del periódico que le hacía la competencia, Cortázar se encuentra
con este párrafo, en el que prácticamente todas las palabras tienen por lo menos una O. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Tiene que conservar el sentido y también encontrar en castellano palabras que tengan por lo menos una O. Y lo logra con este ollón o tonto, como no te tomo en cono, lomo de plomo. Ve a Concorchón, antes de todo, vuelve pronto, gran mono romo. O eres un sollo, un oso, un topo, un lobo, un pollo. No mozo, no tonto, goloso, coloso, sordo, te odio, John. Ya oigo tu coro loco. ¿Somos bobos nosotros? Tordo rojo, pone el hombro y ve a Concord en otoño con los colonos. Genial, sencillamente genial. Pienso en su proceso, en el proceso mental, en el tiempo que le habrá llevado esta traducción, en la elección de las palabras. Imagínense una traducción en una época en la que no existía internet, porque ahora los traductores, la verdad que tenemos todo mucho más simplificado con internet y con los recursos que tenemos para traducir, cientos de recursos. Él tenía solamente su cabeza y los diccionarios, nada más. Y con eso logró esta genialidad de la obra de Poe. Los párrafos que elegí son párrafos que son, deliberadamente elegí párrafos problemáticos. Podríamos seguir hablando mucho tiempo y sobre muchos aspectos de la traducción. Por ejemplo, algo sobre los que no les puse un párrafo en la presentación, pero que también hay que tener en cuenta, es que Edgar Allan Poe nació en Estados Unidos, en Boston, en la ciudad de Boston, en 1809, si mal no recuerdo, pero se fue a vivir de joven al sur de Estados Unidos, en donde tuvo la influencia de los afroamericanos, mucha influencia, y esa influencia se reflejaba en su escritura. Es como el poeta José Martí, que le decían el poeta del son, que también tenía ese son, ese golpe del corazón, del latido en su escritura. Y cuando Cortázar traduce, por ejemplo, el cuento del corazón delator, tiene que conservar ese son, ese golpe, y a veces lo hace, por ejemplo, repitiendo las palabras 3 veces. Hasta en eso Cortázar estaba, por supuesto, conociendo profundamente a Poe y logrando la buena traducción. Bueno, finalmente les quería contar que Cortázar, la obra de Cortázar también fue traducida a muchísimos idiomas. ¿Y qué pensaba él sobre esto? Cortázar decía: cada una de las traducciones de mis libros es una frontera que se abre a una cultura diferente. Y si esa frontera se abre y los lectores de ese país me conocen a mí y a mis colegas latinoamericanos, eso sí es un trabajo útil, porque entonces hay todo un pueblo que nos conoce y son pueblos con los que podemos hablar. Eso pensaba Cortázar de las traducciones de sus obras. Él estaba siempre muy atento a las traducciones de sus obras. Él no fue un escritor difícil con esto. Él ayudaba a los traductores y les enviaba sus comentarios, y como así también siempre dicen que ayudaba a los escritores nobles, que leía sus obras y les daba sus devoluciones. También hacía lo mismo con los traductores, porque además él conocía profundamente el trabajo, ¿no?, de la traducción. Bueno, pero digo que Cortázar se vengó de todo el trabajo duro que tuvo él para traducir. ¿Por qué? Porque él, como ustedes sabrán, inventó un idioma que se llama el glílico. Es un idioma que conserva la sintaxis y la morfología del español.
Y en su obra, Rayuela, el traductor al inglés de Rayuela, Gregorio Rabasa se llamaba, debe haber sentido un desafío muy grande para traducir el capítulo 68 de Rayuela, que está escrito en este idioma. Y quisiera, si podemos compartir la voz de Cortázar leyendo parte de este capítulo. Apenas una manera nueva, a veces me encuentro solitaria de sus abuelos, sus pelos exasperantes, tal vez el poco homenaje de la música de cosas. Se crearon un nuevo que jugoso y Bueno, no necesitamos traducción para entender lo que está pasando acá, ¿no? Y piensen en el traductor tuvo que inventar el mismo idioma en inglés. Les dejo aquí la traducción en inglés por si la quieren leer, pero hizo una cosa parecida en inglés. Antes de escuchar la voz de Cortázar, esa R que tenía, que no se le fue nunca, y escucho muchas de sus conferencias por YouTube, muchos de sus entrevistas, y me gusta mucho escucharlo. Bueno, quiero, sin más, agradecerles mucho por su atención y quedo a su disposición para que sigamos recordando a Cortázar. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Ahora vamos a darle paso a Ricardo. Las preguntas, Patricia, te recordamos y le recordamos a todos los que nos siguen que las hagan por escrito. Adelante, Ricardo, por favor. Claro que sí. Excúsenme, estoy aquí haciendo la presentación y ya estoy con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Quiero en primera instancia agradecer a don Enrique Espinosa de la Universidad San Ignacio de Loyola, una universidad hermana de parte de la Universidad EAN, y creo que esta es una gestión maravillosa que han hecho las dos universidades conjuntamente con los directores de las bibliotecas. Por supuesto, un placer escuchar a Patricia Palmucci, a Mario Aguirre, que cerrará este hermoso homenaje a Julio Cortázar. Y yo voy a iniciar haciéndole el mejor homenaje a Cortázar, tratando de hacer esta charla como si fuera una golosa, porque me emocionó mucho escuchar a Patricia frente a la traducción y evocaba a Gregorio Rabasa, que gracias a Dios, decimos acá en Colombia, por invitación del propio Julio fue el que le dijo: Gabo, espera
a Rabasa que se desocupe y él te ayudará con la traducción de 100 años de soledad. Y así fue. Entonces me parece que eso es hermosísimo decirlo. Además porque siento también que hay un hombre argentino que nos une, tanto a Argentina como a Colombia, que es Paco Porrúa, el gran editor de esa editorial sudamericana, que fue el que logró que todos estos monstruos de la literatura se proyectaran al mundo entero. Recuerdo con especial cariño, desde luego, la traducción de 1963, la versión original de Rayuela, y por supuesto, unos añitos después, estrenaríamos al mundo en el año 67 la traducción y pues la versión original de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Entonces, si ustedes alcanzan a notar un poco, quise que me acompañara Louis Armstrong de fondo, el gran Sashmo, porque siento que esa voz, esa trompeta fue universal y yo conocí mucho a Armstrong gracias a Julio Cortázar y en especial esta canción, Mac the Knife, Mac y el cuchillo, de la famosa obra y más que famosa, de la hermosa obra La ópera de los 3 centavos de Bertolt Brecht, el hombre que mi maestro no tuvo la oportunidad de conocer, porque cuando Santiago viaja a Berlín, pues desafortunadamente 6 meses antes había fallecido Brecht, pero estuvo 6 meses haciendo un trabajo donde el maestro Santiago García Pinzón, nuestro gran director de teatro que falleció, valga desde aquí una evocación a Santiago, murió en el mes de marzo de un infarto luego de 92 años de construir una cultura teatral maravillosa. Y también hago esta vocación porque a García le gustaba mucho a Cortázar. Entonces, uniéndome un poco a las palabras de Patricia, para mí Cortázar es el eterno cronopio. Realizó estudios de letras en el magisterio, por supuesto, fue profesor de ciencias sociales, de historia, de geografía, para luego ser maestro, escritor único. Cambió en 2 la historia de la literatura al publicar Rayuela. Y cambió en 2 la historia de la literatura, no solamente porque hizo una obra descomunal. Yo siempre recuerdo con especial cariño esta edición, mi primera edición de Rayuela, porque es una edición de Andrés Amorós, y créanme, cuando la conocí por allá a principios de la década del 90, le debo mucho a Cortázar, y en especial porque en el año 2005, cuando pude lograr mi sueño de cruzar el Atlántico y conocer Europa por mis clases que daba de historia del arte, todo me llevó fue Cortázar, y desde luego de la mano de Amorós pude entrar directamente a deslumbrarme con Masaccio en Florencia, deslumbrarme con Paul Klee, deslumbrarme con Pablo Picasso, y esta fue, como se los digo a mis estudiantes, la mejor bitácora de vuelo. Para mí Rayuela fue mi guía de viaje, fue una cuestión muy, muy llena de afecto. ¿Que por qué la genialidad del escribir? Por lo que decía Patricia, es maravilloso sentir, y por favor no me vayan a hacer caso nuestros estudiantes de la Universidad de EAN ni de la de San Ignacio de Loyola, que a veces la academia nos construye unos universos maravillosos, pero conozco maestros autodidactas, empíricos. De hecho, mi maestro Santiago nunca recibió un título universitario. Después le dieron infinidad de honoris causa. Entonces la invitación, muchachos, es a que piensen que cuando uno tiene pasión, puede lograr hacer doble titulación en 9 meses. Me sorprendió, y Patricia, te agradezco, desconocía que el maestro Cortázar había logrado esos títulos de traducción en 9 meses. ¿Ustedes se imaginan esa genialidad, ese cerebro de este hombre como trabajaba? Y hago esta vocación porque quisiera también evocar otro pintor que le encantaba a Cortázar, Joan Miró. El hombre que, si ustedes visitan Barcelona, por favor no dejen de ir a ese museo maravilloso donde está toda la obra de Miró. Y Miró decía que la academia no le aportó nada, que los 15 años que pudo trabajar, estar en una universidad, lo contaminaron demasiado, que él sentía que su verdadero proceso creativo estaba en volver a ser párvulo, en volver a ser niño. Entonces hago esta vocación porque el propio Cortázar decía, el niño nunca ha muerto en mí, y creo que no muere en ningún poeta ni en ningún escritor. He conservado siempre una capacidad lúdica muy grande. Ahí uno entiende muchas cosas de Cortázar. Ahora,
Hablaba Patricia de Aurora Bernardes, por supuesto, de las 3 mujeres que tuvo Cortázar, pero en especial yo le agradezco a ella porque este libro, además, esta fotografía tan bella, cuántas veces uno sueña con volver a visitar esa Habana y poder contemplar desde donde Cortázar la caminó tantas veces. Recuerden que Cortázar era un hombre que amaba muchísimo Cuba, amaba a Carpentier, amaba a Guillén y por supuesto a ese hombre grandote que nos hizo Paradiso, ¿no? A José Lezama Lima. Tanto afecto, tanto cariño. Entonces, en esta publicación que les invito a que la puedan conseguir, de la A a la Z, pudieron lograr un testimonio hermoso visual y acompañarlo, por supuesto, con las pasiones, las obsesiones de Cortázar. Yo tengo aquí algunas que es incluso con la que voy a continuar, ahí les escribía, es un álbum biográfico maravilloso para conocerlo y entenderlo mejor, editado por Aurora Bernardes, con quien se casó en el 53. Al morir el maestro la nombró su albacea y heredera universal. Y por eso, excúsenme, no sé si ustedes están viendo esa foto que quise, porque siento que Cortázar se parecía mucho a esos felinos que adoraba, ¿no? Me parece que ese rostro de Cortázar nos muestra mucho lo que era, ¿no? Ese hombre lleno de laberintos, de pasillos interminables, de infinitos. Entonces quería también, por supuesto, evocar una de sus grandes pasiones. Y quería mencionarles que de los libros, en esta obsesión casi ya de 5 lustros, 25, 30 años de Cortázar, el libro que más había tenido dificultad de conseguir era este, La Vuelta al Mundo en 80 días, parodiando el texto de Verne, La Vuelta al Día en 80 mundos, ¿verdad? Y se los digo porque esta Vuelta al Día en 80 mundos me la regalaron unos amigos. Nosotros tenemos en Colombia un poeta que les invito a que lo conozcan. Desafortunadamente ya murió, se llamaba Raúl Gómez Hattin. Y él decía, si mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos, ¿para qué amigos? Entonces ustedes no se imaginan cuando cumplí 50 años el año pasado y unos grandes amigos de la Universidad de AN que hemos recorrido esta carrera del magisterio durante ya casi muchos años, 20 años en la EAN, me sorprendieron con este libro. Y se los digo porque yo llegué a Cortázar por lo que él escribió. Lo consultaba mucho en nuestra biblioteca, la Luis Ángel Arango, y quedé sorprendido con la manera en que él describía los conciertos que hizo Louis Armstrong en París, los conciertos que hizo Thelonious Monk. Entonces yo creería, Patricia, excúsame, que al igual que hablabas de esa primera etapa de Cortázar ganándose la vida como traductor, yo me imagino que debió de recibir algún dinero también haciendo esas semblanzas maravillosas de esos conciertos. De hecho, si me lo permiten, quisiera leerles el primer párrafo del artículo que escribió Cortázar sobre Louis Armstrong, porque fue su gran adoración, ojo, dejando a un lado al gran Charlie Parker, ¿no? No olviden que el propio Cortázar decía, Rayuela surgió fue porque gracias al perseguidor, a ese cuento maravilloso que le hizo Cortázar a Charlie Parker. Pero desde luego había un amor muy grande por Armstrong. Entonces dice así, en un artículo del libro que se los recomiendo, el texto se llama Luis, enormísimo cronopio. Parece que el pajarito mandón, más conocido por para darle espíritu. Si en vez del pajarito hubiera estado ahí Luis para soplar, el hombre habría salido mucho mejor. La cronología, la historia y demás concatenaciones son una inmensa desgracia. Un mundo que hubiera empezado por Picasso en vez de acabar por él. Sería un mundo exclusivamente para cronopios. Y en todas las esquinas, los cronopios bailarían tregua y bailarían catala. Y subido al farol del alumbrado, Luis soplaría durante horas, haciendo caer del cielo grandísimos pedazos de estrellas de almíbar y frambuesa para que comieran los niños y los perros. Entonces, por favor, no olviden esta recomendación, esta vuelta al día en 80 mundos, que de hecho, él decía que asistir a un concierto de Armstrong y de Thelonious Monk era eso,
Ahora, ¿cómo no hablar de esta relación hermosa entre estos dos monstruos? Pero, excúsenme en el término, entre Cortázar y Gabo. Ya les decía, Paco Porrúa, Editorial Sudamericana, pero en especial, creería yo que ustedes conocen esta edición conmemorativa de Rayuela bellísima que se publicó cuando se cumplieron los 50 años de Rayuela. Y qué maravilla que quisieron que empezara este libro con un texto que escribió Gabo a propósito de la muerte de Cortázar y que me parece hermoso citarlo: el argentino que se hizo querer de todos. Entonces quisiera leerles un fragmento que tomé de ese texto porque me parece fascinante. Fui a Praga por última vez en el histórico año de 1968 con Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Viajábamos en tren desde París porque los tres éramos solidarios en nuestro miedo al avión. Y habíamos hablado de todo mientras atravesábamos la noche dividida de las Alemanias, sus océanos de remolacha, sus inmensas fábricas de todo, sus estragos de guerras atroces y amores desaforados. A la hora de dormir, a Carlos Fuentes se le ocurrió preguntarle a Cortázar cómo y en qué momento y por iniciativa de quién se había introducido el piano en una orquesta de jazz. La pregunta era casual y no pretendía conocer más que una fecha y un nombre, pero la respuesta fue una cátedra deslumbrante que se prolongó hasta el amanecer entre enormes vasos de cerveza y salchichas con papas heladas. Bueno, me parece que se desquitó Gabo de abrazar y de querer tanto a Cortázar, porque no sé si ustedes recuerdan una anécdota maravillosa. Gabo, empezando a ganarse la vida en Europa, iba durante muchos días religiosamente al lugar donde Cortázar escribía y una vez se le apareció Dios. Y ustedes pueden creer que García Márquez, que es extraño en un hombre de un país como Colombia, polifónico, costeño, de Aracataca, no lo abordara. Imagínense ustedes ese respeto que tendría nuestro Gabo a nuestro querido Cortázar. Pero esperen que hay algo a propósito de esto, a ver dónde lo tengo, porque sí quiero mencionarlo, a ver si es aquí, ¿dónde está? En esa relación de Gabo con Cortázar, que quería incluso ahondar un poquito más, porque sí me parece como clave, ¿no? Que ustedes tengan en cuenta esa relación que entre los dos se quisieron mucho. Y me parece que incluso, ya recordé, el propio García, el propio Cortázar le agradeció a Paco Porrúa que le enviara 100 años de soledad. Y en una cuestión hermosísima, me parece fascinante, Cortázar, en esas palabras que le escribió a Paco Porrúa, le dijo algo así como: ya me puedo morir tranquilo, tenemos capitán para rato. Entonces, qué hermoso haber recordado esa vocación, porque me parecía muy lindo que ustedes supieran que eso era un amor mutuo. Ahora, Aurora y Julio, yo vivo tan en mis cosas, tan contento con la presencia de Aurora, que no necesito una vida de relación intensa. Siempre estoy atrasado de lecturas y escrituras. Y voy a cumplir 43 años, estoy viejo, viejísimo, detrás de mi incorregible cara de chico. Entonces, ¿cómo no evocar lo que decía Cortázar frente al amor, ¿no? Un hombre que llegó a decir: solo nosotros sabemos estar distantemente juntos. O alguien que puede haber escrito algo tan bello como: las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Ahora recuerdo por qué fue tan querido en Cuba, en Nicaragua, en América Latina. Recuerden esa relación tan bella que se dio entre Ernesto Cardenal, ese hombre fascinante que yo tuve la oportunidad de conocer en la Universidad de Salamanca 3 años antes de morir el maestro, y yo abrazarlo en toda mi alegría y decirle: maestro, cuando usted fue a Colombia no lo pude ver porque él estuvo en el Teatro La Candelaria, y Ernesto Cardenal, pues ustedes saben, el referente poético, revolucionario, teología de la liberación, tantas cosas que unieron a Cardenal con Cortázar. Por eso creería yo que ustedes saben, y si no lo saben mejor,
Como me dijo algún día uno de mis grandes maestros, Ricardo, no te angusties si ese libro no lo has leído aún. Los libros no tienen fecha de vencimiento. Entonces, me parece muy, muy lindo evocar eso, ¿no? Esa relación de Nicaragua con Argentina y cuántas veces Cortázar estuvo en Nicaragua. De hecho, uno de los cuentos más bellos creo que nacieron allí en esa instancia. Entonces, continuamos, creo que es inmensa la relación de Cortázar con París, creo que la pueden descifrar mejor en Rayuela, todas las evocaciones a los bares, a los lugares. Yo desconocía quién era, por ejemplo, Leo Ferré, o desconocía esas grandes cantantes de la línea de Edith Piaf, y las conocí gracias a Cortázar. Entonces, mi mito de París actuó en mi favor. Me hizo escribir un libro, Rayuela, que es un poco la puesta en acción de una ciudad vista de manera mítica. Toda la primera parte que sucede en París es la visión de un latinoamericano, un poco perdido en sus sueños, que se pasea en una ciudad que es una inmensa metáfora. Uno cree conocer París, pero no hay tal. Hay rincones, calles que uno podría explorar el día entero, y más aún de noche. Pero París es como un corazón que late todo el tiempo. No es el lugar donde vivo, es otra cosa. Estoy instalado en este lugar donde existe una especie de ósmosis, un contacto vivo biológico. Yo digo que París es una mujer y es un poco la mujer de mi vida. Bien, entrando en materia, estoy que escucho a Mario, no quiero agotarlos, pero ¿cómo no hablar de Cortázar y Yazuela? De Cortázar y su relación con esta música que yo creería, él mismo lo dijo en alguna oportunidad, casi su ejercicio de escribir Rayuela es como si hubiera compuesto una pieza de free jazz, de jazz libre. Yo creo que se le metió en las venas a Cortázar, Miles Davis, John Coltrane, porque es fascinante. De hecho, decía que era un trompetista frustrado, que le dolía mucho ver la angustia con que a veces sus amigos de los apartamentos a los lados lo veían, porque en esas tardes de ensayo del maestro dándole a la trompeta, pues más de uno debió de ponerse unos tapaoídos. Pero sí me parece muy lindo que ustedes sepan que hay una escritora española que publicó este libro, y ella se dio a la tarea de algo fascinante, Pilar Peirás Lausén, de hacer un recorrido por Rayuela con la música de jazz, y por eso tituló este texto Yazuela. Y quiero comentarles que este libro, yo creería que ya llegó hace mucho también a Lima, a Buenos Aires, tiene todas las canciones que evoca Cortázar en Rayuela. Entonces este es un viaje lindísimo por todas esas canciones, y precisa la maestra Peirás algo que quise escribirles allí. Del capítulo 10 al 18 son los capítulos de Rayuela que más aluden al jazz. No olvidar que Cortázar decía, el jazz es la única música que asume la noción de escritura automática, de improvisación total, convirtiéndose en un equivalente musical del surrealismo. Miren esto tan bello. Cortázar asumía que su obra, Rayuela, que cambió en dos la historia de la literatura por la manera de no hacerlo de forma concatenada, que del primer capítulo al último, no. Qué invitación tan linda, de verdad, uno se sorprende y le agradece como lector, esperando ser un lector activo, ¿no? Recuerden que el propio Julio decía, necesito lectores activos que me cuestionen, que me inquieten, no lectores pasivos. Le da a uno mucha emoción sentir que puede ir de un capítulo a otro como a bien tenga, ¿no? Desde su espiritualidad, desde su energía, desde su manera de asumir la vida. Qué bien nos ha hecho Rayuela en estos tiempos de confinamiento. Y le tengo una sorpresa a todos los jóvenes que nos están escuchando hoy, a propósito de Rayuela, que ya voy para allá, pero terminemos con Yazuela. Entonces la invitación de esta maestra, Pilar Peirás Lausén, es que ustedes logren descifrar todos los códigos musicales. Es casi un viaje por el ritmo, la melodía y la armonía de una música que no es estadounidense, así haya nacido en el delta del Mississippi, en Luisiana. Es una música universal, porque es una música que permite todas las libertades. Acá en Colombia hemos logrado que músicos maravillosos que tenemos, como Antonio Arnedo, quiero contarles, Charles Mingus vino a Colombia y se sorprendió, el gran monstruo del bajo, con la música que tenemos en la costa pacífica. De hecho, él logró
el primer disco que mezcla la música tradicional colombiana con el jazz, y los invito a que lo escuchen. Se llama Jazz Cumbia, lo pueden conseguir en la internet. Charles Mingus vino sorprendido de esta magia que emocionó a más de uno y que emocionó, por supuesto, a Julio Cortázar. Bueno, la relación de Cortázar con la música fue inmensa, pero sí quisiera detenerme en El Perseguidor. Quisiera detenerme en el homenaje que él le quiere brindar a Charlie Parker, que desafortunadamente, como grandes músicos de jazz, sí, murió en la heroína, murió en la droga, pero dejó un testimonio maravilloso. De hecho, Charlie Parker decía, esto lo estoy tocando mañana. Siempre que digo esto, creería yo que eso pensaba Cortázar de su escritura. Esto lo estoy escribiendo mañana. Era un hombre tan alucinante, tan lleno de ficción, de surrealismo, de estética al margen de la realidad, que qué emoción poder conocer su obra a plenitud, poder enamorarse. Recuerdo con mi compañera, con Marta, durante una feria del libro, que tuvimos dos momentos maravillosos. Y ojo, que esto te va a dar mucha tristeza, Patricia. Sí, logramos conseguir los cuentos completos de Cortázar, pero cuando le pregunto a las niñas del stand, que eran argentinas, que quería el libro Espantapájaros de Oliverio Girondo, porque tuve la fortuna en el año 92, gracias a mi madre, de hacer ese sueño de viajar al Cono Sur y estar en Argentina, en Uruguay, y recitar de memoria esos textos de Girondo. Me dicen las niñas de la editorial argentina, ¿y quién es Girondo? Entonces ahí quiero dejar eso porque tenía que mencionarlo, ¿no? Me parece inadmisible que desconozcan a Girondo dentro de esa dimensión. Fíjate, me di cuenta muchos años después que si yo hubiera escrito, no hubiera escrito El Perseguidor, hubiera sido incapaz de escribir Rayuela. El Perseguidor es la pequeña Rayuela. Y les he mencionado, lo hemos escuchado, Louis Armstrong, Duke Ellington, pero la sorpresa que tengo es la siguiente, y con esto cierro, agradeciendo enormemente a todos. Gracias de verdad, estoy muy emocionado, a Patricia, a Mario y por supuesto a todas las personas, a don Enrique Espinosa de la Universidad San Ignacio de Loyola por esta oportunidad. Sé que la literatura puede cambiar vidas, sé que el arte puede transformar, lo hemos visto. En estos 8 o 9 meses de confinamiento, no se imaginan para mí un hombre de teatro histriónico que necesito tener al alumno al frente para abrazarlo, para tomarme un café, preguntar, ¿me están escuchando? ¿Aún están ahí? Parece a veces secciones de espiritismo, ¿no? Pero quiero compartir con ustedes para cerrar, cuando algún periodista le preguntó a Julio Cortázar que si él cree que su literatura le había ayudado a alguien. Y esta fue la respuesta de Julio a propósito de eso. Le preguntan, hay dos maneras de influir en la gente joven. Hay la manera que no les gusta de enseñar con textos y tutorías. Y hay otra manera, la que tú describiste una vez, poner una película de Buster Keaton en vez de enseñar. Esto es lo que es Rayuela para los jóvenes. Les acompaña, no están solos, tienen compañía. Y responde Julio, claro, te puedo dar un ejemplo muy patético. Un día recibí una carta de los Estados Unidos, de una niña, una chica de 19 años encantadora, que escribía muy bien, poeta, me decía, Mr. Cortázar. Le escribo para decirle que su libro, Rayuela, me ha salvado la vida. Cuando leí esa primera frase me quedé, porque es terrible sentirse responsable de la vida de los demás. No, me decía, mi amante me abandonó hace una semana. Yo tengo 19 años y es el único hombre que había conocido. Lo amaba profundamente y cuando me abandonó decidí suicidarme. Y no lo hice enseguida porque tenía algunos problemas prácticos que resolver. Abre paréntesis Cortázar. Tenía que escribirle a su madre, en fin, ese tipo de cosas de los suicidas, ¿no? Pasé 2 días en casa de una amiga y encima de una mesa había un libro que se llamaba Rayuela. Y entonces empecé a leerlo. Yo me iba a matar al día siguiente y había comprado ya las pastillas.
Leí el libro, lo seguí leyendo, lo leí toda la noche y cuando lo terminé, tiré las pastillas porque me di cuenta de que mis problemas no eran solamente los míos, sino los de mucha gente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que haya llegado a su corazón pues este testimonio y estaré muy al tanto de responder cualquier inquietud. Y Mario, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante, Mario, no necesita presentación. Ya te hemos presentado. Adelante. Muchísimas gracias, querido Quique. Quisiera agradecer esta invitación muy cordial del Sistema de Bibliotecas de USIL, que nos ha reunido en torno a un gran autor latinoamericano, a Julio Cortázar. Siempre es un honor y un placer acudir a la gentil invitación de nuestra amada USIL. Y también agradecer esta oportunidad de aprendizaje para mí. He gozado mucho con las conferencias que me han antecedido, extraordinarias de verdad, para profundizar más sobre Cortázar. El tema de mi ponencia es analizar el famoso cuento La noche boca arriba de 1956 y darle una visión dentro del universo de Cortázar, dentro del fascinante mundo de los sueños. Yo he sido un amante de la onírica, del estudio de los sueños desde los griegos, desde los romanos, y el tema onírico, el surrealismo, todo el tema vinculado con los sueños, las diferentes escuelas psicológicas, desde Freud, Jung y las demás que siguieron, siempre ha sido para mí profundamente inspiradoras. Y yo creo que también muchos de nosotros hemos tenido contacto con los sueños más que revelador. Entonces, si me dan por favor a Quique el compartir pantalla para poder yo ya presentar. Adelante, Mario. Perfecto. No sé si se ve. Quique, ¿me puedes confirmar? Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, comenzamos. Quisiera iniciar esta exposición contándoles que en USIL tuvimos una experiencia de aprendizaje maravilloso, que fue el taller de literatura fantástica que tuve el honor de realizar. Esta fue una experiencia que se dio entre el 1 de septiembre y el 14 de noviembre del año 2018. Fueron 10 sesiones, 30 horas lectivas, y tuvimos una acogida impresionante. Tuvimos aproximadamente 30 chicos de USIL que en esta oportunidad, sin tener ellos ningún, digamos, bono especial a nivel académico, es más, solamente era un gusto por tener en sí mismos este don de poder apreciar la literatura fantástica, tuvimos una experiencia espectacular. Yo creo que podría ser replicado a nivel universitario, creo que en cualquier parte del mundo, y creo que se da también. Tuvimos nosotros en ese taller de literatura fantástica 4 objetivos de aprendizaje. El primer objetivo de aprendizaje era ver cómo se ingresa al mundo fantástico, es decir, los portales de ingreso al mundo fantástico. El segundo objetivo de aprendizaje fue cómo son las leyes del mundo fantástico que se diferencian del mundo real. ¿Cuáles son esas leyes? Y la tercera era qué sucedería si nos quedaríamos atrapados en el mundo fantástico. Y justamente nosotros, para ver el punto 3, trabajamos el cuento La noche boca arriba de 1956 de Cortázar. El cuarto punto de objetivo de aprendizaje fue cómo regresamos del mundo fantástico al mundo cotidiano, es decir, cuáles son los portales de regreso al mundo real. Muy bien, nosotros gracias a la invitación de USIL tuvimos un webinar especial vinculado con el punto 1 y el punto 4. Es decir, los 2 puntos los desarrollamos en este webinar el 11 de junio, también del 2020, ¿no? Los portales de ingreso y los portales de regreso. Muy bien, y en esta oportunidad quisiera detallarme en el punto 3, que es el motivo de la reunión de hoy. ¿Qué sucedería si nos quedáramos atrapados en el mundo fantástico? Comenzamos con el cuento La noche boca arriba de Cortázar. Lo leímos en voz alta, salieron los chicos adelante del aula a leerlo, pero nosotros no solo leemos, sino que también escribimos en el taller.
Y entonces el tema fue ver qué pasaría si en tu pesadilla no te pudieras despertar. El material que logré fue impresionante. Claro, con fallas ortográficas, claro, con fallas de redacción. Yo me llevé los documentos. En la siguiente sesión les di un feedback de cómo podrían ellos de repente mejorar la redacción. Pero el fondo, es decir, lo que pudimos captar, que era terapéutico y artístico, es genial. Yo lo tengo aquí entre uno de mis objetos más preciados, esos cuentos, y yo creo que son justamente una semilla para más, ¿no? Y yo creo que poder nosotros plasmar en el mundo universitario, generar estas ventanas de creatividad, donde ellos pudieran volcar eso que les duele, que les afecta, que les nubla el horizonte cuando sueñan, es genial. Y justamente el tema de mi ponencia es ver ese hilo onírico que cubre la obra de Cortázar, pero quedándome evidentemente en la noche boca arriba. Muy bien, como estamos ante un público que muchos son jóvenes y quieren también entrar también al tema fantástico, yo quisiera hablar de esta distinción que nosotros hicimos comenzando el taller, ¿no? Entre literatura fantástica, literatura de ciencia ficción, una literatura fantástica disruptiva, suspenso, literatura gótica. Es decir, nosotros en el taller de literatura fantástica, y es donde entramos también al tema de Cortázar, la literatura fantástica que nosotros entramos a ver es una literatura en la cual hay un portal de ingreso y un portal de egreso. Es decir, yo estoy entrando de un plano que puede ser perfectamente real a una puerta que me lleva a otro plano que puede ser perfectamente real. Pero son dos. ¿Ok? Entonces, esa puerta, nosotros dijimos, esto para nosotros es literatura fantástica. Tiene que haber un portal. Lo definimos así metodológicamente, académicamente. Otro me podrá decir que no. Es decir, por ejemplo, otro podrá decir que no. Es el tema disruptivo, que lo que genera la literatura fantástica. Bueno, nosotros dijimos, bueno, que sí, hay una literatura fantástica disruptiva de suspenso, ¿no? Es decir, se puede dar. Por ejemplo, ya en ese momento un gigante y aparece, bueno, es disruptivo, sí, es de suspenso, y no hay un portal, es simplemente algo de afuera entra. Pero eso lo llamaríamos una literatura fantástica disruptiva de suspenso, o sonidos, o movimientos extraños. Luego, la literatura de ciencia ficción, es decir, son temas que ocurren o muy adelante o en otro plano. Es decir, puede ocurrir esto en el año 2200, 2100, como por ejemplo la literatura de fundación, que ocurre muy lejos, pero ahora ya es casi contemporáneo. Pero en otro lugar también puede ser, o es muy lejano en el tiempo, o es muy lejano en el espacio. Literatura de ciencia ficción. Y la literatura gótica, bueno, todo ocurre en un lugar extraño, denso, complicado. Ya nos da una atmósfera de que algo está complicado. Las películas típicas, ¿no? Alguien viene en un carro y de repente se acaba la gasolina justo frente a una casa derruida. ¿Qué queda? Bueno, no hay gasolina, hay que dormir en la casa derruida, y ese es un patrón de muchas películas de terror que nos tiene acostumbrada el cine de Hollywood los últimos 20 años fácil, ¿no? Muy bien. Entonces, eran simplemente unas precisiones académicas, un poco para situarnos en este mundo extraño de los sucesos que pueden ocurrir producto de los sueños. Muy bien, quisiera dar algunos apuntes de Julio Cortázar a los muy sabrosos que nos han dado, que nos han precedido, y creo que son muy geniales los que nos da Patricia y también todo lo que hemos recibido el día de hoy. En general, yo podría hacer un paralelo entre un gran cuentista peruano, que amamos en el Perú y no saben cuánto, Julio Ramón Ribeiro. Sí, Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, es nuestro gran cuentista peruano. Y Julio Ramón tiene una vida cercana a Julio Cortázar, no tanto por la fecha de nacimiento, Julio Ramón nace en 1929, es decir, Cortázar es mayor 15 años, pero sí por ese boom latinoamericano y por ese momento en París, que es en los años 51, 52, 53, ¿no? Él llega ya a París en el 52 con 37 años. Julio Cortázar llega a París sin ser famoso,
no había escrito una gran obra. Es París realmente que forma a Julio Cortázar. Y además no solamente era grande en edad, sino que también no tenía, digamos, una obra que ofrecer al mundo parisino. Pero es por las fechas, me imagino que se habría ubicado en el barrio latino, porque ustedes saben que la diferencia de hospedaje es tremenda a nivel económico, ¿no? Lo que era una noche en un hotel 3 estrellas, 4 estrellas de 120 francos la noche, era de 10 francos la noche en el barrio latino. Y en París realiza su gran obra, Rayuela, el año 63. Yo justo el año 2013 tuve la oportunidad, Patricia, de estar en la Feria del Libro de Buenos Aires festejando los 50 años de Cortázar. Fue una experiencia muy bonita porque yo me inscribí incluso vía web al seminario que se dio. Fueron 2 días de seminario, una cola inmensa para entrar al seminario, para poder leer el tema de Rayuela. Fue una experiencia muy bonita. Muy bien, tenemos un boom latinoamericano. Y bueno, tenemos Rayuela del 63. Gran influencia, Cortázar, como se ha dicho, de Borges, de Poe, ¿no? El surrealismo, que a mí me encanta también. Esas grandes cosas. Julio Cortázar no nace en Buenos Aires, creo que eso se dijo claramente antes, nace en 1914. Luego muere en París y siempre una relación tensa con Buenos Aires, ¿no? Una relación tensa siempre con Buenos Aires, sobre todo ya con el tema político a partir de los 80, ¿no? Y en el 81 ya él toma la nacionalidad francesa sin renunciar a la nacionalidad argentina. Muy bien, el mundo de los sueños en Cortázar. Yo creo que veo dos cuentos, episodios claros. Primero, Casa Tomada, del año 1947, es impresionante. Luego, en Final del Juego del año 56, La noche boca arriba, que es un cuento un poco extenso, de 3.117 palabras, y Rayuela del año 63. Es decir, hay un continuum onírico en la obra de Cortázar. Y él mismo lo dice, y lo vamos a ver al final de la exposición. Él mismo dice que tanto Casa Tomada como La noche boca arriba fueron casi transcripciones de alguien que le dicta del mundo de los sueños. Casi los toma literal del mundo de los sueños, ¿no? Casa Tomada, conocemos este caso, estos 2 hermanos que se quedan en una casa que ellos no se esfuerzan mucho por hacer cosas porque es producto de una herencia, pero escuchan sonidos, cosas extrañas, y es tan terrible que al final tienen que salir de la casa, ¿no? Tanto que tienen que arrojar la llave a la alcantarilla y no regresar más. Se han hecho muchas digamos, interpretaciones, pero yo creo que el mismo Cortázar ya estaba preanunciando su salida de Buenos Aires. Luego, Final del Juego, que tiene muy lindos cuentos, pero ahí está La noche boca arriba. Y bueno, decir lo primero, ¿no? La gran influencia de Borges en Cortázar. Recordemos que Casa Tomada se publica por primera vez dentro de los anales, la revista de Buenos Aires de Borges. Y luego tenemos Final del Juego, y luego tenemos Rayuela del año 63, en donde se combinan también temas oníricos entre París y Buenos Aires en algunas páginas, en el piso de uno, en el piso de arriba, en el piso de abajo. Ahí hay un movimiento vertical de cosas que son horizontales en el tiempo, ¿no? Pero aquí hay una continuidad del mundo onírico. Muy bien, La noche boca arriba es uno de los cuentos más intensos, más interesantes, son de los que están más estudiados por la crítica. Hay mucha información. Ya el mismo Cortázar tiene un epígrafe comenzando el cuento en que ya nos dice que las cosas vienen por ahí, por la guerra florida, la guerra del siglo XV, es entre los aztecas, los motecas y toda esa preeminencia que hace el mundo azteca en América Central, ¿no? Yo tengo acá un cortometraje de 8 minutos, me gustaría pasarlo, no sé si estamos con tiempo, Quique, tú me dirás si tenemos tiempo para pasarlo o de repente pasamos al siguiente slide. No, sí, pasémoslo, Mario. Perfecto, vamos a pasar. Ese es un cortometraje de Hugo Covarrubias, que tiene el guión de Álvaro Seppi, Hugo Covarrubias y Muriel Miranda. Tiene, digamos, bastante precisión a lo que es el texto original, salvo en la primera parte. En la primera parte sale un niño con una mujer. No, ese niño no es parte del cuento, pero la mujer sí. Muy bien, vamos a
A ver, vamos a hacer el... Vamos a ver que cargue el YouTube para poder pasar. Él tenía la preferencia, ¿no? Sí, ella cruzó con rojo. Podrías haber matado a una niña descuidada. No te preocupes, tranquilo. Una pesadilla, vecino. Eso pasa por dormir boca arriba. ¿Cómo se siente? Le traje una sopita. Provecho.
Tranquilo, no se mueva tanto. Es la fiebre. Tome agua y va a ver que duerme bien. Tokak nopa weite poste kwani papa tlagatlah koya no metswan netsulkajaya pan seyoktlal tekpakli. Se altepetliga la wilmisho showik iwan chichiltek tlein tlatla nahmotekomokli amo popoka amo yesti ya oyot iwan amon nakayoki pale wiseyokteot solchi ya oyot. Muy bien, creo que hemos podido ver el cortometraje. Como les decía, solo la primera parte es salido un poquito del cuento, ¿no? Es el niño que quiere cruzar y la madre, pero quizás para generar una tensión dramática en el cine, pero no es parte del cuento. Ahora, acá hay un rasgo que tiene el cine que no puede llegar, ¿no? El cine no puede llegar a los olores. Y el tema crucial aquí en el cuento de Cortázar es el olor. Vamos a comenzar con las primeras líneas sobre el sueño, cuando se pronuncia la primera vez la palabra sueño. Dice, como sueño era curioso porque estaba lleno de olores, y él nunca soñaba olores. Primero un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, las tambladeraderas, de donde no volvía nadie, pero el olor cesó, y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura, como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. Y todo esto era tan natural, tenía que huir de los aztecas que andaban a caza de hombre, y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva. Y más adelante dice, huele a guerra. Es decir, ese es el límite que tiene el cine, el tema del olfato, que no podemos apreciarlo. Y sí lo tenemos aquí en el cuento. Muy bien, sigamos. ¿Dónde ocurre este primer impacto del motociclista? No lo sabemos. Puede ser Buenos Aires, puede ser París, pero no dice el cuento dónde ocurre, ¿no? El impacto es muy interesante, pero lo interesante del cuento es que este impacto y hablarnos del motociclista, la verdad que es un momento largo del cuento, no es tan corto.
es como que ya hay un anuncio del autor de querer entrar a que solamente va a tocar el tema del motociclista, pero con mucha extensión. ¿Por qué? Porque al final nos va a querer dar elementos médicos que van a tener que ver con la Guerra Florida, ¿no? Con este acto de extraer el corazón propio de la Guerra Florida. Y se genera en los párrafos un párrafo para aquí, otro párrafo para allá, hasta que en un mismo párrafo están ya los dos mundos. Muy bien, tenemos entonces este espacio completamente urbano, y luego el otro espacio, ¿no? La Guerra Florida del siglo XV, motecas versus aztecas, el sacrificio del corazón. El corazón es como el sol interno, al dios Huitzilopochtli, y esto es una recopilación de Fray Diego Durán. Recordemos nosotros que cuando los frailes vienen a estas tierras, comienza primero en lo que ahora es México y luego vienen para el sur, vamos a ver que los frailes ven que el sacrificio humano era una práctica común en estas tierras, en las tierras sobre todo del hemisferio norte. Entonces había dos posibilidades: o los exterminamos, porque realmente no son seres humanos, que fue gran parte que tomó después la evangelización básicamente puritana, más vinculada con el tema anglosajón, o los convertimos. Pero para eso primero tenemos que ver que tenga alma. Bueno, esta segunda teoría primó básicamente en el sur y en lo que fue el Virreinato de Nueva España y finalmente en México. Pero aquí el tema del sacrificio humano fue un tema que dio profunda conmoción a la Iglesia cuando vinieron las misiones eclesiásticas, sobre todo primero al Virreinato de Nueva España, ¿no? A lo que ahora es México. Muy bien, entonces tenemos esa tensión narrativa entre que paso de un plano a otro, que paso de un plano a otro. Pero aquí, ¿hay portal o no hay portal? Si hemos dicho en un comienzo que para que haya literatura fantástica, yo tengo que pasar de una realidad que puede ser perfectamente lógica, portal, a otra realidad que puede ser perfectamente lógica, ¿cuál es el portal? ¿Cuál es? Aparece una escalera, yo me caigo, viene algo de los costados, ¿no? ¿Dónde está el portal? Bueno, eso es la siguiente slide. El portal está en el movimiento de los ojos. Párpado, ojos. Es decir, se genera un movimiento en el ojo, se cierra, se abre y estoy en otra parte. Se cierra y se abre y estoy en otra parte. Ahora, los movimientos de los ojos es algo completamente natural. Es decir, el ojo está en permanente movimiento todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, creemos que estamos con los ojos fijos. No, hay movimientos milimétricos en los ojos. Es más, yo les digo, el ojo humano, para que pueda ver, tiene que moverse, está en permanente movimiento. Y tanto es, no solamente es captar la luz, sino que incluso en el sueño los ojos se mueven incluso mucho más por el movimiento neurológico. Y son 6 músculos los que tiran del ojo como que si fuera una carreta. Y obviamente el ojo es más grande del que vemos, porque el ojo es del tamaño de una pelota de ping-pong, pero solamente vemos la parte del iris y la pupila. Pero el ojo es mucho más grande. Entonces, ese tirón de los músculos, de esos 6 músculos que hacen que el ojo pueda ver. Y para que este motociclista, que tampoco sabemos cómo se llama, porque el autor no dice el nombre, tiene que haber hecho un movimiento ocular muy importante para que él sienta que es un movimiento que es tan grande incluso, que lo lleva de un plano a otro, ¿no? Y debe haber una tensión nerviosa que incrementa la tensión de los músculos, de los 6 músculos que llevan al ojo, y también de un movimiento tan intenso que él puede registrarlo en su memoria, de que está haciendo ese plano de aquí y para allá. Y el tema genial es que no solamente es que yo soy el motociclista, sino que al final yo me doy cuenta que yo soy el moteca, que estoy en un plano que no entiendo. Es decir, no es el motociclista urbano que al final sueña que está digamos, en la Guerra Florida y regresa. No, es al revés. Todo fue un sueño de este moteca, que al final esa fue la realidad central. La realidad central
del que he estado con esta motocicleta. Y es una genialidad también el cortometraje, porque el cortometraje cierra con todo ese movimiento de que yo sé que soy el moteca, yo soy realmente el moteca, pero lo hice en idioma moteca, idioma que no conocemos, pero que se escucha, hay una sonoridad que da la impresión que es una lengua de ese lugar. Genial, genial por ese lado. Muy bien. ¿En qué se inspiró Cortázar? Bueno, eso ya está claramente documentado en muchas partes, pero lo voy a leer. Es un poquito extenso, pero vale la pena. La noche boca arriba, dice Cortázar, es casi un sueño. Y es quizás todavía más complejo. Tuve un accidente de motocicleta en París en el año 53. Un accidente muy tonto del que estoy bastante orgulloso, porque para no matar a una viejita, después de la investigación policial se supo que estaba muy viejita y confundía el verde con el rojo. Y creyó que podía bajar y empezar a cruzar la calle en el momento en el que había cambiado las luces. Y era yo el que podía pasar con la moto. Traté de frenar y desviarme y me tiré la motocicleta encima y 1 mes y medio en el hospital. En ese mes y medio, con una pierna malamente rota, ustedes ya han visto que cuando a mí se me rompe una pierna, se me rompen muchas, es una superficie muy amplia, con una infección, con una casi fractura de cráneo y una temperatura espantosa, viví muchos días en un estado de semidelirio, en el que todo lo que me rodeaba asumía contornos de pesadilla. Algunas cosas eran muy hermosas, por ejemplo, la botella con el agua, la veía como una burbuja luminosa. Me encantaba mi botella de agua que alcanzaba a ver moviendo la cabeza. Estaba cómodo y tranquilo, y de golpe me vi de nuevo en la cama. En ese momento, el peor después del accidente, todo estuvo ahí. De golpe vi todo lo que venía. La mecánica del cuento perfectamente realizada, y no tuve más que escribirlo. Aunque lo crean, una paradoja, les digo que me da vergüenza firmar mis cuentos, porque tengo la impresión de que me los han dictado, de que yo no soy el verdadero autor. Impresionante este testimonio de Cortázar. Son pocos los cuentos en donde Cortázar puede decir esto completamente, digamos casi al 100%. Y finalmente, como estamos en el universo Cortázar, yo quisiera despedirme con algunas líneas de Cortázar, que son de mis preferidas. O sea, me estoy saliendo un poquito quizás de lo que me toca hoy en mi provincia sobre el cuento La noche boca arriba, y quiero despedirme con unos 3 párrafos de Rayuela. Dice Cortázar, pero lo malo del sueño no es el sueño, lo malo es eso que llaman despertarse. Y 2 que me encantan, que son, como dirían los jóvenes hoy, intensas. Son 2 párrafos intensos. Va el primero. Amor mío, no te quiero por vos, ni por mí, ni por los dos juntos. No te quiero porque la sangre me llame a quererte. Te quiero porque no sos mía, porque estás del otro lado, ahí donde me invitas a saltar y no puedo dar el salto. Porque en lo más profundo de la posesión no estás en mí, no te alcanzo. No paso de tu cuerpo, de tu risa. Hay horas en que me atormenta que me ames. Y una última que es intensa, realmente intensa. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una pareja y casarse con ella. Le eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueteado en la mitad del patio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mario. Creo que ahora podemos escuchar las preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. Les rogaría a los expositores que veamos el chat para ver si nos hacen hay saludos. A ver. Brian saluda, Henry también. A ver si tenemos. Acá hay una pregunta. ¿Con qué obra se podría decir que Cortázar se hizo famoso o con cuál se ganó reconocimiento? La lanzo. ¿Quién desea? ¿Sí?
Sí, yo creo, Enrique, no sé qué opinan mis compañeros aquí, pero la obra que lo hizo tremendamente famoso fue Rayuela. Claro, Cortázar siempre decía que para él fue una sorpresa muy grande porque Rayuela fue leída inmediatamente por los jóvenes. Rayuela es una obra que fue aceptada inmediatamente por los jóvenes. Pienso que por el espíritu lúdico de él y de la obra, pienso que fue por eso. Igual yo le recomendaría a los chicos que comenzaran leyendo los cuentos, ¿no? Y quiero hacerle un comentario a Ricardo y un comentario a Mario. A Ricardo, con tu mala experiencia que tuviste, yo te cuento una anécdota que increíblemente es terriblemente parecida a lo que te pasó a vos. Nosotros ganamos con Celso González una beca para estudiar bibliotecología en Estados Unidos. Entonces estuvimos 2 meses en la Universidad de Illinois estudiando bibliotecología. Y cuando terminamos, yo me decidí a pasear por otras ciudades para conocer más. Yo inclusive estuve trabajando en Estados Unidos, entonces quería conocer profundamente. Y bueno, fui a Boston específicamente para buscar la casa a donde había nacido Edgar Allan Poe. Y tomé una guía, un tour, con una chica que nos mostraba la ciudad. Y en un momento yo la detuve a la chica y le dije, muy lindo todo lo que nos estás mostrando, el Met, todo muy lindo, Boston es preciosa, pero a mí me gustaría saber que nos lleves a la casa donde nació Edgar Allan Poe. Y la chica me miró un rato largo y me pregunta, ¿quién es Edgar Allan Poe? Una chica norteamericana. Yo no lo podía creer y muchas veces lo cuento y la gente no me cree. No sabía quién era Edgar Allan Poe. Y entonces le dije, bueno, está bien, deja, la busco yo sola. Bueno, siempre digo que la ignorancia es infinita y que nosotros nos dediquemos a leer y a estudiar un poco para apaciguarla un poco. Eso es un comentario que te quería hacer, Ricardo. No en defensa de mis compatriotas, pero... Para nada, Patricia, muchísimas gracias. Y perdóname la evocación, sino que quiero mucho a Girondo. Llegué a Girondo por El lado oscuro del corazón de Subiela. Entonces, desde ahí me presento con un poeta maravilloso. Gracias. No. Y bueno, y un comentario que le quería hacer a Mario es este tema de qué apasionante la dualidad en Cortázar, ¿no? Que se da en otras partes de su obra. Por ejemplo, en el cuento Lejana, también, no sé si lo has leído, Mario, y bueno, en Rayuela, con Oliverio y la Maga en París y Talita y Traveler en Buenos Aires. Es como que siempre está él con esa dualidad, que pienso que tal vez por su condición de exiliado sentía él, ¿no? No sé qué te... Mario. Sí, genial. Bueno, los aportes de Ricardo y de Patricia, la verdad que me invitan a conocer mucho más a Cortázar. Yo creo que también hay mucho que ver también con hay un sueño sobre París, ¿no? Es un sueño muy grande y eso creo que arrastró mucho a América Latina y yo creo que sí había una fuerte dualidad ya en el espíritu latinoamericano. Yo creo que es genérico, ¿eh? Acá también, yo creo que la dualidad era porque había un divorcio entre lo que ellos sentían y la realidad sociopolítica que vivían, ¿no? Había un contraste muy fuerte ahí. Querían escribir, pero creo que sentían que esa atmósfera no les permitía escribir, ¿no? Yo creo que fue, así como los niños nacen, una vez una niña me decía, ¿por qué nace un niño? El niño nace porque si no nace se asfixia. Es decir, el niño crece, y como crece, nace porque si no crece, se asfixia. O sea, es un acto de nacimiento, es un acto de
por la vida, ¿no? Y yo creo que ese fue también el exilio, no solo de Cortázar, sino de muchos, de tener que, para poder respirar, salir de su nación. ¿Algún comentario que quisieran hacer más? Tenemos un tiempito nada más. A ver, Ricardo, ¿te lanzas? ¿Alguien quiere hacer un...? Don Enrique. Sí. No, acá la escucha. Yo creo que nosotros ya hablamos con Mario, con Patricia. Nos encantaría ver cómo sintieron nuestras charlas, alguna inquietud, alguna reflexión de parte del auditorio, que por otras cosas lo veo muy numeroso. Qué linda convocatoria, veo más de 80 personas. Sí. Vamos a ver, estoy esperándolos. Ya quedan que no sean, a ver, todos les dan las buenas noches, todos están felices. Yo creo que eso es un buen síntoma de la literatura que alivia el corazón, ¿no? O sea, van a leer. Yo creo que si conseguimos lectores acá para Cortázar, va a ser una buena tarea que nosotros hayamos conseguido, ¿no? No encuentro, a ver, sí, a ver, no veo. No sé si les han habilitado, perdóname, don Enrique, no sé si les habilitaron el micrófono. A ver, vamos a ver, sí, voy a preguntar. A Alfredo, Susana. Alfredo, buenas noches. Alfredo. Sí. Alfredo. No, parece que... Susi, ¿podrías pedirle a Alfredo que si alguien quiera participar? Ya que estamos de fiesta, porque vamos a tener que ir a leer a Cortázar inmediatamente. O sea, ustedes son muy bandidos. Nos han cargado las tintas. A ver. Alfredo, parece ser que... Kike, acá hay una pregunta interesante a ver, de Alice. Dice, ¿por qué lo consideramos parte del boom latinoamericano si es nacido en Bélgica, Cortázar? A ver. Sí, adelante, por favor, contesten. A ver si Patricia, por favor, nos puede dar un alcance. Sí. Ya Mario estuvo hablando y hablamos ya algo de esa dualidad que él tenía. Pero él nació en Bélgica, él mismo lo dice, de casualidad. Nació ahí de casualidad. Él era profundamente argentino. Y es más, él, viviendo tanto tiempo como vivió en Francia, en París, y recorriendo Europa, seguía escribiendo sobre lugares de la Argentina, con el vocabulario de la Argentina, a veces un poco desfasado en el tiempo, porque él se había ido en el 51, y por ejemplo Rayuela la escribió en el 63, y entonces él escribía ya con un lenguaje que se hablaba ya en la ciudad de Buenos Aires, pero siempre estuvo muy, muy presente con todo lo que pasaba en Buenos Aires y con todo lo que pasaba en Latinoamérica, no solamente en Buenos Aires. Y para final de su vida, cuando él se enfermó, yo he visto, y los invito a que vean, entrevistas que él tenía, están todas en YouTube, yo lo he visto hasta casi llorar por querer volver a Buenos Aires. Y en el año 83, cuando volvió la democracia a nuestro país después de la dictadura militar, y era presidente ya Raúl Alfonsín, él volvió, pero hubo como un desencuentro entre el presidente de ese momento, Alfonsín, y Cortázar. Por ejemplo, el presidente él se sintió muy bien recibido por el público, por el pueblo de nuestro país, pero el presidente no se sabe bien por qué, después se estudió sus explicaciones, pero no lo recibió. Eso creo que fue un golpe muy grande para él, porque él quería volver. Él desde hacía mucho tiempo un exiliado y quería volver a nuestro país. Cuando él volvió a Francia, le dieron, como dijo Mario, la nacionalidad francesa, no renunció a la nacionalidad argentina,
pero yo creo que hasta último momento él fue profundamente latinoamericano más que argentino. Gracias, muy amables. Bueno, yo no encuentro más, verdaderamente he traído mi rayuela también para que vean que la tengo. No estamos como los niños, ¿no? Con sus figuritas. Creo que si no encontramos, yo les daría las gracias profundamente. Han sido 3 expositores de lujo, no estamos felices. Las preguntas y los chicos no han desertado, ahí están. Entonces, quiero decirles que ojalá los podamos convocar en otra oportunidad. Cortázar es infinito, o sea, podemos hablar de muchos temas, ¿no? De Poe, la podemos invitar, es una especialista tenemos en Poe, un actor maravilloso que nos puede hablar de las últimas tendencias del teatro latinoamericano y universitario. Y Mario, que sigue con sus trabajos de talleres en su distrito, en San Borja. Muchas gracias a todos. La universidad les presenta a ustedes su agradecimiento. Lo mismo a los participantes que generosamente asisten cada reunión. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Susana. A Celso, que ha sido el artífice, Celso González, que ha tejido, ha tejido todo esta reunión con este ciclo de escritores latinoamericanos que pensamos que puede continuar el próximo año. Muy agradecidos y le deseamos pues lo mejor en lo que se puede, ¿no? Vivimos tiempos difíciles y los literatos lo saben mejor. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos. Gracias, queridos amigos, y a los asistentes sigan visitándonos en nuestras reuniones culturales como esta de autores latinoamericanos, con los jueves culturales, con los miércoles de actualidad y con los viernes de poesía. Muchas gracias a todos y esta es la última reunión, qué pena. Hasta el próximo año. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricky. Gracias, Ricardo. Gracias, Patricia. Un gusto. Gracias. Mario, Patricia, don Enrique. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.